Ahí estamos, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los bandistas que nos sintonizan en este momento. Bienvenidos a esta primera conversación que estamos planificando para esta tarde con respecto a las bandas y el COVID-19. Yo soy Lizeth Cardona, presidenta de la Asociación Civil Bandas de Venezuela. Hemos querido organizar esta tertulia, este conversatorio, con el objetivo no de recriminar, ni de reclamar, ni de sentar una base en la cual todos tengamos que meternos, sino de dar una serie de recomendaciones sobre cómo manejarnos como bandistas en este entorno en el que está la epidemia actualmente. Nos han llegado informaciones de que existen algunas bandas que están quizás ensayando, que están reuniéndose con sus alumnos, y pues me parece que es algo quizás preocupante, quizás algunos no lo ven con tanta preocupación o con la magnitud quizás que lo estamos viendo desde otras latitudes. El último reporte en Venezuela es de 882 personas contagiadas, que equivale una cuenta sencilla para todos los bandistas a un desfile de 12, 15 bandas. Imagínense las 12, 15 bandas con alumnos que tienen el COVID-19, que luego de tener ese COVID van a sus casas y lo transmiten a otras personas que conviven con él y con ellos, y al mismo tiempo estas personas también los van contagiando a otras personas. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Esa es la idea de este conversatorio. Primero, proteger a nuestros alumnos, a nuestros familiares, a todas las personas que están a nuestro alrededor, debido a que esta pandemia, pues, nos llama a todos a ser lo más responsable posible. No solamente es cuidarnos a nosotros, sino cuidar a todos los que nos rodean de alguna manera. Nos acompañan esta tarde el doctor Raúl Briceño. Él fue subdirector de la banda Show San Sebastián del estado Táchira. Es médico y hemos querido invitarlo pues por su experiencia, porque es una voz autorizada en este tema, que pudiera pues orientarnos de alguna manera sobre cómo podemos volver a las actividades, toda vez que hemos visto que la OMS ya dijo que posiblemente, aunque se encuentre una vacuna, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus por lo menos por espacio de 2 años. ¿Estamos las bandas preparadas para volver en ese entorno? También nos acompaña la psicóloga clínica Edmi Sandoval. Ella también es egresada de la banda Show San Sebastián y nos va a dar también su apoyo y su guía al respecto, porque muchas veces tomamos en cuenta solamente la parte física, pero la salud mental también es importante. Tenemos chicos que ya hoy cumplen casi 2 meses, un poco más, en sus casas, sin actividad directa con sus bandas, enfrentando quizás cuadros de ansiedad, de no saber qué van a hacer, y como representantes, como padres, como alumnos, como compañeros, pues deberíamos por lo menos tener las herramientas para llevarlo a cabo. Le vamos a dar entonces el pase al doctor Raúl Briceño. Hola, y nos vamos a disculpar, por supuesto, por el tema de la conectividad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está Lizeth? Bien, bueno, muy agradecido primero por la invitación. Muy bien. Excelente de que mi país, Venezuela, esté tratando de manejar todo este caso de coronavirus, que es una pandemia mundial, y tratar de proteger a nuestros alumnos. Fui directivo de la banda Show San Sebastián del estado Táchira mientras permanecía allá. Ahora estoy radicado en Argentina, específicamente en Jujuy, Argentina. Y bueno, acá estoy como médico general en el área del Hospital de Calilegua de Jujuy. Este conversatorio lo queremos hacer es para llegar a hacer conciencia sobre la actual situación que vamos a estar viviendo durante algunos años y que tenemos que acostumbrarnos. Lamentablemente, el mundo cambió y va a seguir cambiando. Esta es la manera en que el mundo nos está diciendo que debemos mejorar como personas, y creo que es la manera en que tenemos que aprender a prevenir y a acostumbrarnos a todas las nuevas situaciones que podamos empezar a vivir. Recordemos que desde que se inició la pandemia hay un antes y un después. No podemos tomar todo como si o estuviésemos retomando a la normalidad.
Ya no hay una normalidad establecida. Ahora debe haber una nueva normalidad, que es el camino en el que tenemos que empezar a vivir ahora. Esto nos lleva a algunas preguntas primordiales que van a ser como, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser prudencial o cuándo sería prudente retomar las actividades post-cuarentena? Bueno, la respuesta como profesional es que actualmente no hay un momento prudencial, no lo hay. ¿Por qué? Porque no se puede establecer como tal un entorno seguro para los integrantes de la agrupación. Por tanto, está totalmente contraindicado iniciar todo aquello que tenga que ver con aglomeración de personas. Es importante también ver el contexto epidemiológico local. No es lo mismo que sucede en Argentina, no es lo mismo que sucede en Chile, no es lo mismo que sucede en Venezuela. Todos los países tienen un contexto epidemiológico diferente, sin embargo orientado a la misma pandemia. Las pandemias tienen fases. ¿Esas fases cuáles son? Primero, una fase de prevención, tratar de evitar que la pandemia llegue a nuestro lugar de vivencia como tal. Si esa fase se supera, ingresan casos, en este caso de COVID-19, entramos en una fase de lo que va a ser de contención. Esa fase de contención lo que trata es de limitar las personas que vienen con el proceso infeccioso y evitar que se produzcan más contagios. Esa fase ya se superó en muchos países y estamos en una segunda o tercera fase ya porque, bueno, si contamos prevención primera, contención segunda, la de mitigación sería la tercera, que es donde ya el virus está en la comunidad. Esto lo está viendo muchos países. Ya la mayoría de los países está en una curva ascendente, que significa que los casos están aumentando, que el virus está en la comunidad y ya no hay un nexo epidemiológico agregado a lo que va a ser el contagio directamente con un paciente que sea COVID positivo. No, sino que hay pacientes que ya poseen el virus, que desconocen totalmente, porque hay una parte que nos habla de que muchos portadores pueden ser asintomáticos, pero pueden transmitir el proceso infeccioso. Entonces, es aquí donde se nos coloca el gran iceberg o el gran problema de la situación, en la fase de mitigación, es donde se deben suspender totalmente todas las actividades que son innecesarias para tratar de evitar que el número de contagiados siga creciendo. Y por supuesto, la última fase, que es la fase generalizada, que es la fase que se trata de evitar, que muy pocos países han llegado, y bueno, es la que todos los países estamos tratando de evitar, que es donde hay una distribución generalizada de la infección en toda la población. No hay recurso económico, no hay sistema sanitario que pueda tolerar este proceso infeccioso, sobre todo no para manejar los pacientes leves o moderados, sino los pacientes que están gravemente enfermos, y eso es lo que se trata de evitar con todo este aislamiento social y toda esta situación que hemos vivido y que se ha convertido ahora en nuestro día a día. Sí. ¿Qué pasa? La pandemia hay que tratarla regionalmente, ¿sí? Esta situación se debe vivir regionalmente y hay que sectorizarlo. Esto significa de que no es lo mismo que lo que se vive en un estado que en otro, hablando propiamente de Venezuela. Se debe individualizar las zonas. No debemos soltar las medidas de prevención, que es lo primordial. ¿Por qué? Porque si soltamos la medida de prevención, va a haber un crecimiento exponencial de lo que va a ser el proceso de infección en cada zona y es lo que debemos evitar a toda costa. ¿Qué tenemos que mantener? Básico, higiene de manos, lo que va a ser higiene respiratoria y la higiene de superficies. Aunado todo esto a lo que va a ser el ámbito de aislamiento social, para tratar de disminuir la curva de crecimiento de contagio y que esto, bueno, nos puede ayudar un poco más al sistema sanitario. Básicamente es adaptación a este nuevo sistema, tratar de mantener un poco de la confianza sobre el futuro que va a venir y que podemos organizarnos. Y bueno, la vigilancia epidemiológica de cada zona. El problema radica en que este virus se transmite muy rápido entre persona y persona. Y como hay una transmisión muy rápida, todavía no tenemos vacunas, tenemos que tratar de evitar la fase final, que es la fase generalizada. Todos los seres humanos del mundo, todas las personas, debemos actuar como si ya nos dio el virus, como si nos estuviese dando, como si nos va a dar. Esa es la idea que tenemos que mantener en nuestra mente. ¿Por qué?
porque hay pacientes que pueden ser asintomáticos, no saben que tienen el virus, sintomáticos leves y sintomáticos graves. ¿Qué sucede? Estos pacientes asintomáticos no conocen que tienen el virus y no hay pruebas suficientes en ningún país para garantizar que un paciente asintomático se le va a realizar un test para saber si es positivo o no. En algunos casos sí se están haciendo algunas pruebas aleatorias, pero no hay un sistema sanitario que haya establecido universalmente una prueba para los pacientes asintomáticos. Así que la mejor opción que tenemos ahora es básicamente la prevención. Por eso les dije, debemos actuar como ya nos dio, pensar que nos está dando o que nos puede dar. Ningún ser humano está exento en este momento de padecer. Todo esto nos lleva a ¿qué? Un tema importante. ¿Cuándo retomar actividades en nuestro mundo bandista? Todos sabemos que el aislamiento nos causa un distanciamiento importante, sobre todo en nuestra actividad diaria de bandas, que necesitamos contacto con nuestros alumnos, establecer algunas correcciones, tratar de mantenerlos juntos y unidos. Eso es importante. ¿Pero cuándo? Bueno, desconozco actualmente los procesos de fases de pandemia que está manejando Venezuela. Sin embargo, bueno, Argentina, que es donde estoy actualmente radicado, tiene unos procesos de fases de aislamiento, donde se estableció por lo menos 5 fases de aislamiento que iban a ir dando paso o libertad de paso de movilización de personas según el número de contagios o según el área social donde se desenvolvieran los contagios. Tratando de llegar que en una zona determinada, alguna provincia determinada, en este caso Venezuela, algún estado determinado, presentara 0 casos o la disminución de casos en su defecto o en la ausencia de contagios por más de 25 días, pudiese ser una opción para empezar a retomar lo que sería una nueva normalidad. Suele pasar que no es así porque es muy variable, sobre todo con la migración de persona a persona, de estado a estado, de provincia a provincia. No sé si tiene por ahí alguna duda o algo. Bueno, continúo y si quieren al finalizar podemos. Claro. Disculpe que lo interrumpa, doctor. Sí. Justamente, sí, más que una duda, contextualizar un poco, porque el caso venezolano es bien particular. Somos todos venezolanos y lo sabemos. Los datos de ayer, por ejemplo, eran 882 personas contagiadas y además el presidente, el gobierno, pues dijo que estudia la manera de flexibilizar las cuarentenas. Esto pues de alguna manera se entiende como que algunas personas van a poder salir de sus casas. Sin embargo, en la práctica lo que se está viendo es que personas, por la misma necesidad que hay de conseguir los insumos básicos, están saliendo de sus casas. ¿Cuál es el peligro al que se expone el que sale de su casa y luego regresa a su domicilio, donde están normalmente pues los niños, los adolescentes, todos los que participan en gran número dentro de nuestras bandas? Bueno, el gran peligro radica en que el proceso infeccioso va a estar activo en cualquiera de las personas que pueden ser asintomáticas y que han tocado superficies. El virus, según estudios realizados, puede durar en ciertas superficies desde horas hasta días, y el simple hecho de hacer un contacto con las manos, con las partes corporales, ropa, las mismas bolsas del mercado, estos pueden estar en contacto con el virus y contagiarnos y llevarlo a casa, a domicilio. Esto con facilidad se transmite, sobre todo lo que son adultos mayores, son bastante vulnerables a la situación de patologías graves. Sin embargo, no estamos exentos, ninguno, ni adultos mayores, ni adultos jóvenes, ni niños, de no padecerlo. Así que el grado de contagiosidad es muy alto y bueno, hay que tratar de ayudar a mantener la prevención para que esto no suceda. Si acudimos a aglomeraciones de público, lo que vamos a hacer es que nos vamos a exponer mucho más al virus.
Y recuerden, por ahí hay muchas imágenes que dicen que el virus no nos busca a nosotros, nosotros buscamos al virus. Si el virus no llega a las personas, esto va a ir de casa en casa. Pero si nosotros Exacto. vamos a donde está el virus, lo vamos a llevar a las diferentes casas y agrupaciones en este caso. A las diferentes. Bien, una cosita que quería, en vista de esto, ¿qué podemos nosotros como bandistas o poder planificar? ¿O qué podemos hacer para convocar unas actividades de forma segura? Sería una de las cosas que tendríamos que hacer. No ahora, porque ahora no hay un protocolo establecido, no hay una normativa establecida. Y bueno, como me decías, Lisette, me dices que el gobierno está intentando flexibilizar un poco la cuarentena. Y sí, está pasando en todos lados del mundo, en cualquier país está pasando que va a empezar a haber un proceso de liberación del proceso de cuarentena. Esto tiene que ser sectorizado con ciertas estrategias a tomar de tal manera de que no genere más problemas. ¿Y en qué se va a basar esa sectorización o esa liberación de la cuarentena o flexibilización? En básicamente ver el estado epidemiológico de cada zona. Cada área debe manejarse en su estado epidemiológico, garantizar que haya disminuido el proceso de contagios en las zonas y garantizar, por supuesto, que no haya un riesgo mayor al liberar o al ser flexibles en cuanto a la cuarentena. Y en caso, doctor, de que se reactiven las agrupaciones, de que veamos que, bueno, definitivamente se flexibilizan las cuarentenas y se llama. ¿Cómo pueden los directores, los coordinadores, los responsables de las bandas tener como un protocolo o seguir un protocolo seguro? Por ejemplo, están en actividad de banda, están separados como este distanciamiento social recomendado, como hemos visto además en algunas experiencias de China y de otros países que ya están mucho más avanzados en el tema de la pandemia. Si ven que hay un niño, por ejemplo, con fiebre o que está tosiendo, ¿qué debería hacer ese director con el resto del grupo? Ya que se activa, pues una vez que se activan las actividades. Muy bien, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo convocar actividades? Planificación. Gracias a Dios los bandistas de todo el mundo y sobre todo de Venezuela, porque los conozco, somos grandes planificadores. Estamos entrenados para planificar y organizarnos a futuro a muchas cosas. Bueno, de eso se basa o se trata básicamente la nueva normalidad. Cuando ya se libere un poco lo que es el proceso, ya haya más flexibilización, lo que tenemos que hacer es una planificación. Establecer un contacto, ahora más que nunca, no solamente alumno-profesor, alumno-director, sino alumno-familia. Tenemos que incluir lo que es el contacto social, el contacto familiar. Hay que agregarlo ahora a nuestro sistema de bandas. ¿Por qué? Habría que establecer un contacto telefónico con cada uno de los integrantes y familiares, su núcleo social, su núcleo familiar, y garantizar el estado de salud de la familia, no solo del alumno. Hay que hacer un cronograma de actividades y llamar personalmente a cada uno de los alumnos y establecer un contacto de cómo está su familia y cómo está, por supuesto, el propio alumno para garantizar su estado de salud. ¿Qué más podemos hacer en este caso? Ya garantizado el estado de salud, tanto familiar como del propio alumno, sectorizar o dividir lo que van a ser los ensayos en horarios planificados, segmentados por grupos de instrumentos, por grupos de compañía, sobre todo también el grupo de baile, las compañías individualizarlas de acuerdo a categorías de aprendizaje avanzado, para que haya un progreso también, porque todo acá nos preocupa es qué vamos a hacer si nos paramos, no progresamos. Bueno, tratar de sectorizar por horarios planificados y evitar aglomeración de personas. Eso es primordial. No se recomienda que toda la banda ensaye al mismo tiempo. ¿Esto debido a qué? A que, bueno, hay más riesgo de contacto y contagios si aglomeramos una gran cantidad de personas.
Otra cosa importante que tendríamos que delimitar es tratar de sectorizar, estratificar, separar las áreas o los lugares de ensayo. Tratar de mantener un salón exclusivo para uso de alumnos músicos, tratar de mantener un área exclusiva para uso de alumnos bailarines, y de esa manera tratamos de evitar contactos con otras áreas o áreas que no nos corresponden al momento de realizar un ensayo. Dividir nuestra zona de ensayo en 3 zonas principales, que va a ser un área externa, que sería la calle y su domicilio, un área interna o limpia, que sería la zona donde se realizaría el ensayo, y un área de entrada, que sería la zona de desinfección o el proceso que tendríamos que realizar para que los alumnos puedan acceder a nuestras instituciones de ensayo. En esta área de desinfección, básicamente lo que ha dado toda la publicidad y bastante información de cómo hacer desinfección. Sin embargo, voy a explicar un poco de que tenemos que hacer una higiene de la ropa superficial, higiene de manos, tenemos que mantener, por supuesto, nuestro barbijo o cubrebocas, y realizar la limpieza de zapatos y suelas, que sobre todo es donde se ha estudiado que hay una gran transmisión por contacto de la suela de los zapatos que van a las diferentes zonas. Yo particularmente les indicaría o les daría como opción que después de que pasen el área de entrada, que es el área de desinfección, asignen un salón donde tanto alumnos músicos como bailarinas tengan su espacio para que se cambien de ropa totalmente, es decir, que ingresen con ropa particular de la calle y posteriormente que ingresen a su área de vestuario y realicen un cambio total de uniforme, de tal forma, pasaron su desinfección, esa ropa, a pesar de que hicieron su proceso de desinfección, la vamos a colocar en una bolsa, la vamos a guardar y vamos a sacar la ropa que debe venir de casa totalmente limpia, lavada, limpia cada ensayo. No es que vamos a guardar en la bolsa y a los 7 días, 5 días que vuelvo a tener ensayo, la vuelvo a sacar. No, tenemos que tener esa ropa limpia, realizar su cambio y con esa ropa es que vamos a realizar el ensayo. Eso sería algo que personalmente, una opinión de lo que se pudiese hacer. En esta área limpia, ya cuando estamos dentro del ensayo, ¿qué debemos mantener? Bueno, primero las medidas de higiene son básicas. Las medidas de higiene tenemos que mantenerlas, tenemos que garantizar que haya quien realice las medidas de higiene dentro de la institución, que podemos usar combinaciones de cloro con agua, que ya está establecido. En 1 litro de agua vamos a colocar 20 ml de cloro y esto nos va a dar una dilución de 1000 partes por millón para poder inactivar lo que es el virus. El virus se inactiva con diferentes sustancias como alcohol, alcohol isopropílico, alcohol etílico, pero a ciertas concentraciones. Y además de que el cloro también nos sirve, o la lavandina nos sirve para inactivar el virus, porque es un virus que está cubierto de una capa lipídica y se inactiva con los detergentes y el cloro. Pero tiene que tener su nivel de concentración. Importante también, estas áreas de limpieza, cuando se preparen los productos, deben durar menos de 1 semana, porque si no, pierde también su efectividad en cuanto al proceso de desinfección. ¿Qué más podemos hacer? Instalar lo que va a ser dispenser de gel antiséptico en las áreas comunes donde se desenvuelve el ensayo como tal, colocar unos carteles informativos de cómo mantener los contactos, tratar de evitar tocarse la cara, carteles informativos que nos hablen del distanciamiento que debe haber entre cada uno, entre cada espacio, y bueno, evitar las aglomeraciones. Con esto básicamente me refiero a evitar aglomeraciones, es tratar de evitar que haya más de 4 o 5 alumnos por área. ¿Qué nos va a delimitar que hayan más de 4 o 5 alumnos? Esto va a estar dado básicamente por la distancia de seguridad, que está establecida entre 1.5 a 2 metros. Mientras mantengamos lo que va a ser la distancia de seguridad, va a ser suficiente para tratar de evitar también los procesos de contagio. Garantizando la distancia de seguridad, creo que van a ser la cantidad de alumnos que pudiésemos utilizar o que pudiesen estar en una misma área o sector en el momento de realizar un ensayo. Los ensayos deben realizarse en zonas preferiblemente abiertas y que estén bien ventiladas. Eso es primordial. Ya no podemos colocar a
40, 50 alumnos en una sola área, en un solo salón, como lo hacíamos antes. Ese sistema debe cambiar totalmente. No se debe, primero porque tenemos que mantener las distancias sociales y segundo porque si no se respeta esa distancia social hay mayor posibilidad de que hayan contagios. El lavado de manos debe ser continuo antes de realizar una actividad, después de realizar una actividad y bueno, el uso propio de sus atriles, mesas, sillas. Se recomienda un uso individual o asignado por alumno. Estas mesas y sillas también pueden ser desinfectadas por los mismos alumnos al momento de llegar. Se recomienda mantener lo que va a ser atomizadores dentro de sus propios bolsos o morrales para que al momento de llegar con el atomizador realicen un sistema de desinfección del área que van a usar y al finalizar el ensayo también realizar esta misma desinfección. Otro tema importante, y creo que esto va especialmente a los músicos, es un tema muy importante y creo que es el tema que hay que manejar más y que más delicado se nos torna o se nos transforma en el mundo de las bandas. El higiene y desinfección del instrumento. Tienen que mantener una higiene y desinfección del instrumento según, bueno, ciertas opciones que puede haber para su propio instrumento, para tratar de no dañarlo, tratar de que no haya corrección y bueno, con ciertos productos particulares que ya se están haciendo algunos estudios, como la Universidad de Málaga, en España, que está estudiando ciertos productos para poder desinfectar los instrumentos. ¿Qué pasa? Llegó el momento en que no podemos compartir. Lamentablemente, los bandistas somos de compartir. Queremos compartir todo. La silla, la mesa, el instrumento, la caña, en este caso los saxofones, y no. Llegó el momento en que no se debe compartir. Eso está totalmente contraindicado, no podemos usar el mismo instrumento o tratar de evitarlo en lo mayor de lo posible, tratar de evitar compartir un instrumento, a menos que haya pasado por un proceso de desinfección garantizado o con un tiempo específico de separación entre uso y uso de otra persona que garantice que el virus ya no esté activo. El uso de mascarillas debe ser netamente obligatorio dentro de la agrupación. Y bueno, el gran tema que se nos coloca a ver a los bandistas, sobre todo a la parte de los músicos, es el área de viento metal, viento madera. ¿Por qué? Porque se forman grandes cantidades de aerosoles al producir la utilización de los instrumentos. Estos aerosoles son los que contienen el virus y son los que transmiten la infección del coronavirus como tal. Por tanto, este es uno de los grandes problemas que más vamos a tener y es uno de los grandes problemas por los cuales todavía no podemos iniciar. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar que las personas que son asintomáticas no estén, en ese caso, en un ensayo y que los aerosoles puedan ser transmitidos a sus compañeros. Porque, sea como sea, los instrumentos usan medios de sonido que incluye lo que es el aire. El aire va a estar en nuestro contacto diario y eso se transforma en un gran inconveniente. Pero básicamente, cuando haya un proceso de liberación como tal, hay que mantener sobre todo la prevención. Eso por ahí es lo primordial. No sé si tienes alguna duda o algo que me quieran. Sí, antes de cerrar su intervención, justamente estamos ya en mayo, cerrando mayo, la típica fecha de ir a vacaciones, de que los alumnos dejen de hacer sus actividades escolares, que en Venezuela, bueno, están siendo en algunos casos con mucho esfuerzo, como hemos visto hoy, el tema de la conexión que ha sido bien difícil por internet. ¿Cómo se puede quizás de alguna manera dar una recomendación ahora que ya van a estar en un tiempo medianamente ociosos, sin mucho que hacer, puesto que las bandas ocupaban mucha parte de su tiempo, ¿no?
Eh, cómo estar en casa también seguro, mantenerse seguro y evitar sobre todo el contacto con posibles focos de infección. No sabemos, no sé si es infección o si es contagio, tengo que tener claro exactamente cuál es la diferencia en este caso del coronavirus. Pero en fin, ¿cuál sería la recomendación ahora que estamos casi en vacaciones escolares en Venezuela? Bueno, las recomendaciones sería tratar de mantenerse en casa primordialmente ahora. Si se libera o se flexibiliza la cuarentena, tratar de limitar las visitas de otras personas, que está totalmente contraindicado. No deberían haber visitas dentro de casa. Pero si hay una flexibilización de la cuarentena, vamos a poder acceder o salir a espacios públicos. Si vamos a estar en espacios públicos, tratar de mantener la distancia social siempre, siempre se debe mantener la distancia social, que está entre 1.5 a 2 metros de distancia. La higiene de manos va a ser básica en cualquier lugar, dentro de casa, al salir de casa, al llegar de cualquier área. La higiene de manos es básica. Tratar de no tocarnos la cara, para ir liberando todo ese sistema de manipulación de la cara. Limpieza de las superficies, tanto al salir de casa, tratar de llevar un atomizador, un spray, cuando después de que toquen superficies, hacer el higiene de manos, y cuando lleguen a casa, hacer la higiene de superficies de todos los elementos que vengan, bolsas, morrales, ropa, para que no traigamos proceso de contagio más a nuestra casa. Y lo otro, el distanciamiento es lo ideal. Evitar encontrarse con el amigo, con el vecino, establecer grandes conexiones sin mantener la distancia social para que no se transmita el virus. En este caso de que haya un contagio dentro de casa, es decir, que empecemos a sentir síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre 37.5 en adelante, dificultad para respirar, cambios en los sabores, cambios en el olfato. Esos son signos que tendremos que tomar en cuenta para poder llamar, o sea, si se nos produce en casa, llamar a las autoridades pertinentes sanitarias, ¿sí? Tratar de no discriminar, porque este es un tema que, como les dije anteriormente, todos los seres humanos tenemos que estar preparados, o para saber que lo puedo tener, que lo tuve, o que lo voy a tener. Todos debemos estar preparados, sin discriminar a las personas, ¿no? Tratar de mantener su cuarentena durante los 14 días designados y, retomo, mantener el proceso de cuarentena durante sus 14 días y cumplir su tratamiento. Las personas, que son asintomáticas no estén... Creo que hay un problema de audio. Tenemos ahí un retorno. Sí, un retorno extraño con el audio. Bien, bien. Bueno, esto si se produce el contagio... Continúe. ¿Qué me dice? Si el contagio sucede en la agrupación, ¿qué puede pasar? Bueno, es decir, que alguno de nuestros alumnos llega a sentir síntomas y los síntomas fueron un día después del ensayo, durante el ensayo o 2, 3 días después del ensayo. ¿Qué se debe hacer? Primero, mantener la calma como directivo y como alumno, ¿ok? Eso es primordial, mantener la calma y hacer la notificación a las autoridades pertinentes. Esta notificación va a hacer que se logre localizar todas las personas que fueron expuestas a esa persona que presentó síntomas y que puede ser un caso positivo de coronavirus, y bueno, tratar de aislarlos durante el tiempo necesario, que son 14 días que se puede presentar el tiempo de asintomático. Entonces, ese aislamiento debe cumplirse estrictamente, por lo tanto, la agrupación debería hacer el aislamiento total, suspender completamente los ensayos, hacer un área, volver a hacer, la desinfección debe ser rutinaria, siempre antes y después de cada ensayo, pero bueno, después de la confirmación debe volverse a hacer la limpieza de las áreas para tratar de evitar que pueda quedar remanentes de virus y mantener la calma hasta que se presente algún síntoma, volver a llamar. Recordemos recordemos, y lo más importante ahora es que el coronavirus puede producir graves problemas respiratorios y graves problemas patológicos a algunas personas. No todas las personas presentan
problemas de gravedad. Sí se ha descrito que el 5% de la población total puede presentar estado de gravedad, pero es un 5%. Aunque es poco, es una gran cantidad para el sistema de salud. Por eso se hace primero la prevención. No todos van a presentar problemas de gravedad, pero sí problemas leves o asintomáticos. La situación está en que los problemas de gravedad los presenten nuestros familiares. Por eso el llamado es a la prevención, a cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas de los demás participantes para el final, para darle paso entonces a Edmi Sandoval, que es la psicóloga clínica experta en esta área, que nos va a hablar de algo súper importante, la ansiedad. Nos está haciendo bastante estrago después de 2 meses en 4 paredes dentro de la casa. En el caso venezolano, pues además se va la luz, no hay agua, falta esto, falta lo otro. Es un tema, ¿no? Es algo que suma y que no podemos obviar. Están los muchachos, además, quizás con más adrenalina o más energía porque no están quemando esas energías, vamos a decirlo de manera coloquial, no están asumiendo su rol acostumbrado en su banda, a la que le dedican 3, 4 días a la semana. ¿Cómo manejamos eso y cuáles son entonces cuál sería ese camino que podemos abordar para poder sobrellevar la pandemia y luego retomar las actividades más adelante? Voy a hacer la proyección, vamos a tomar unos minutos. Si quiere, salude y mientras yo hago la proyección de sus láminas. Okay. ¿De acuerdo? Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer la invitación a esta conversación y también agradecer muchísimo que se le dé un lugar para hablar de las implicaciones psicológicas de todo esto, porque en los diferentes lugares en donde se habla sobre el COVID-19 y sobre todo lo que está causando esta enfermedad, a veces se nos olvida entender que no solo somos seres físicos y fisiológicos, sino que también somos seres psicológicos y que a nivel psicológico nos vamos a ver afectados muchísimo. Entonces, hablar de las implicaciones psicológicas, reconocerlas y hablar un poquito también, que es la idea de mi exposición hoy, hablar de qué hacer frente a estas implicaciones y frente a estas consecuencias psicológicas es muy importante. Se trata de una enfermedad física, así que el trabajo del médico acá es el principal, del personal sanitario es el principal. Pero que también es importante hablar de lo que vamos sintiendo y cómo nos va afectando. Y también hablar de cómo manejar eso que nos va pasando. En esa primera lámina que van a ver en un momento, pero que igual si no se llega a ver no pasa nada, lo que yo hablo es que hay dos ramas o dos implicaciones, dos lugares donde van a estar más presentes las implicaciones psicológicas. Hay dos formas en las que nos vamos a ver afectados psicológicamente. La primera va a ser como resultado del aislamiento social y el confinamiento. El confinamiento y el aislamiento social siempre van a tener implicaciones psicológicas, porque se trata de algo que resulta sumamente, nos afecta sumamente como seres sociales que somos. Entonces vamos a tener consecuencias, eso lo vamos a ir revisando y lo vamos a revisar más ampliamente después, pero algo que también quiero, y está Raúl acá que también puede apoyar en esto que yo voy a decir, que es que el sistema inmunológico humano está muy relacionado a las emociones y al estado de equilibrio emocional de una persona. Entonces, si no estamos en un estado de equilibrio emocional o si llegamos a estados o niveles de estrés muy altos, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, las defensas de nuestro cuerpo, también empiezan a fallar. Y entonces estamos mucho más expuestos a una enfermedad que en este caso es infectocontagiosa. Y entonces estamos mucho más expuestos a cualquier ente invasor, como por ejemplo este virus que nos está generando tantos cambios en nuestra forma de vivir. Hay
algo para poder hablar de cuáles son las consecuencias psicológicas. Yo me di un poco a la tarea de ver cuáles han sido las consecuencias psicológicas de epidemias y pandemias que hemos tenido que vivir como población humana a lo largo de la historia. Y hay un estudio que hizo el King College de Londres en el año 2016. Ahí todavía ni siquiera pensábamos en el coronavirus. Ahí todavía, al menos no en esta enfermedad. Pero en el 2016 ellos hicieron un estudio para ver, bueno, ¿será que cuando una persona pasa por una serie de enfermedades físicas y además una población se ve en la necesidad de tomar el aislamiento, el confinamiento y consecuencias? Y evaluaban si habían consecuencias, cuáles y por cuánto tiempo. Y se dieron cuenta de que así como había consecuencias a corto plazo, por ejemplo, 6 meses, una persona podía haber consecuencias consecuencias psicológicas de las que hablaré después y también consecuencias físicas. Y se dieron cuenta de que las consecuencias psicológicas podían permanecer en el tiempo, incluso personas que 2 años después de haber superado el confinamiento y la cuarentena, el aislamiento social por una enfermedad, se veían afectadas psicológicamente. 2 años después de, por ejemplo, uno de estos casos que es el síndrome respiratorio agudo grave, que fue el SARS en el año 2002 al 2003, la gripe que es mucho más cercana para nuestra generación, que es H1N1 09, que fue en el año 2009 al 2010. Estos 2 casos, por ejemplo, ellos evaluaban y se daban cuenta que 2 años después de que las personas que habían estado inmersas en las poblaciones que tuvieron que confinarse, o personas que habían estado enfermas, o cerca de personas que estuvieron enfermas, 2 años después todavía tenían mucho miedo cuando alguien tosía cerca de ellos, o cuando alguien estornudaba, y todavía se lavaban las manos periódicamente y todavía sentían muchísimo temor ante cualquier enfermedad y se veían afectados, sentían mucha ansiedad. Aumentaron los casos de trastornos mentales, del estado de ánimo sobre todo, trastornos de ansiedad también, nos hacemos mucho más vulnerables, trastornos por estrés postraumático. Entonces se dieron cuenta que no solo afecta en el momento en que estamos durante el aislamiento o la cuarentena, sino que afecta después e incluso 2 años después. Por eso es importante que nosotros, ahora que estamos inmersos en toda esta situación, entendamos que es una situación que afecta de manera importante y que tomemos medidas, que no hagamos como que, bueno, no está pasando nada, porque sí nos vamos a ver afectados porque somos seres sociales y nos vamos a ver afectados porque esto cambió nuestros hábitos, cambió nuestro estilo de vida, cambió la forma en la que nos relacionamos con los demás, cambió la forma en la que podemos incluso, por ejemplo, para el mundo bandístico, en la que podemos relacionarnos con nuestros instrumentos musicales, la forma en la que podemos relacionarnos para las coreografías, en el baile. Entonces cambia todo y es necesario por eso que entendamos que las consecuencias van a existir y que tomemos cartas en el asunto, que tampoco hagamos como que no es nada. Mira, ¿por qué el COVID-19 es tan especial? ¿O por qué una enfermedad cuando es infectocontagiosa es tan especial? En este caso, esta es una enfermedad especial en primera instancia porque es nueva para nosotros, ¿bien? Los seres humanos, si bien hay otros coronavirus, otros virus con estas características, este virus que produce esta enfermedad es un virus para nosotros nuevo. Y el efecto que tiene para los seres humanos es nuevo. También es una enfermedad que es potencialmente letal. Esto ya nos genera un miedo de muerte. Sabemos, si bien la población de riesgo es una población específica, también es cierto que cualquiera que pueda padecerla puede terminar teniendo síntomas graves o puede también incluso morir. Entonces ya esto nos genera un miedo de muerte, pero también es que es una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, es una enfermedad infecciosa que se puede contagiar, que además es muy contagiosa, y esto nos hace enseguida predisponernos un poco frente al otro y predisponernos también, si nosotros la llegamos a padecer, en cómo nos paramos frente a la otra persona a la que podemos contagiar. Y nos ha llevado a tomar unas medidas a nivel mundial, porque en casi todos los países del mundo se han tomado medidas. Yo veía videos de la India, de países que tienen poblaciones muy grandes, de mucha gente, que además están muy acostumbrados a aglomerarse y que han tenido que adaptarse a mantener la distancia.
Y estas cosas llaman la atención. Fue necesario el confinamiento y el aislamiento social. Fue necesario desarrollar nuevos hábitos. Pero todo esto nos hace un poco más vulnerables y nos afecta. Nos va a tener consecuencias. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias? Un poco porque quiero hablar de cuáles son las consecuencias normales para que sepamos, bueno, si nos sentimos de esta manera es normal, está bien, es esperable, y también para que sepamos que si nos vamos sintiendo así, y bueno, me voy sintiendo muy de esta manera, pero ya me está afectando también en otras áreas, ya también podemos pensar en que es necesario recurrir a grupos, a apoyarme con mi grupo de familiar, a apoyarme con mi familia, mis amigos, a buscar apoyo y también en última instancia también, o bueno, no, ahí me equivoqué mucho, porque no en última instancia, sino cuando ya nos veamos que nos estamos sintiendo muy afectados, también buscar ayuda profesional y el acompañamiento profesional que se hace muy importante en este momento. ¿Cuáles son estas consecuencias o estas cosas que vamos a ver como efectos de una enfermedad? Ok. Dice que está retomando. Muy bien. Un momentito. Para que no se pierda nada. Ahí vamos. Claro. Otra vez en línea. Listo. Ahí está en el YouTube. Algunas de esas consecuencias, y es importante que si nosotros nos sentimos así, estemos conscientes de que es normal. Hay un retorno en el sonido. Voy a esperar un poquito. Me imagino que se está... Bueno, ahora sí retomo. Ya está el profesor. Ahora sí. Ya está el profesor Manuel Rosas ahí. Bienvenido ya. Sí, gracias. Esto sí es una odisea hoy. Que no se vuelva. Esperemos que no se vuelva a desconectar. Y aparte que me interesa que esté porque quiero que él y bueno, que los que son profesores de bandas un poco, porque hay unas recomendaciones que voy a hacer específicamente para profesores y estaría bueno que pueda escucharla. Una primera consecuencia de todo esto, un efecto muy normal, es que nos sintamos desprotegidos. Los seres humanos buscamos la protección, sentirnos tranquilos, en equilibrio, protegidos frente a las circunstancias. Cuando estamos frente a algo que ni siquiera podemos ver, es normal que nos sintamos desprotegidos y que sintamos que, bueno, no sé cómo hacer, y que sintamos, por ende, miedo. Es normal que sintamos un poco de miedo, que nos sintamos un poco ansiosos, asustados. Es normal también que en algunas personas empiece a aparecer la desesperanza, en algunas personas, sobre todo en los adultos mayores, que empieza a aparecer como, bueno, esto no hay forma de salir de aquí. El hecho de tener que entender, como decía Raúl, que vamos a adaptarnos a una nueva normalidad, puede generar un poco de desesperanza en las personas, no tener esperanza de que las cosas estén mucho más tranquilas o que vuelvan al equilibrio. También es normal, y acá es muy importante que sepamos que pueden presentarse niveles muy altos de estrés. Esto es normal. Y que también después de que todo esto suceda, cuando podamos retomar un poco esa nueva normalidad, que exista estrés postraumático. Sin que no me refiero a esto al trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático ya requiere de unos criterios diagnósticos, es mucho más complejo, habla de una persona que está mucho más afectada. Pero el estrés postraumático como consecuencia, o el estrés después de un trauma como consecuencia a todo esto, sería esperable y normal en algunas personas, porque se trata de un evento que nos cambió la vida y entonces se convierte en un evento que puede ser traumático, sobre todo para niños y para adolescentes, y que tengamos en cuenta que entonces si algunos niños al volver a la banda, ya cuando se pueda retomar un poco, si algunos niños o algunos adolescentes tienen comportamientos un poco diferentes antes de que todo esto pasara, es normal.
Entendamos que aparte los chicos están en su casa y están en condiciones que en Venezuela son muy adversas, sin luz, sin agua, hay que adaptarse al proceso que vive cada familia, a la forma en que cada familia vive. Entonces, entender que pueden surgir niveles muy altos de estrés después de un evento que puede resultar traumático. También es normal que sintamos en este momento que se afectan nuestros ciclos, nuestros ritmos circadianos, que se refieren a los ciclos de sueño-vigilia, que nos esté costando un poco dormir, es normal, o que nos esté costando mantener el sueño durante la noche, que nos levantemos con más facilidad, que tengamos más pesadillas que de costumbre, o que nuestros sueños estén siendo un poco más vívidos y más reales, o que no estemos soñando mucho, soñamos siempre, pero que no estemos recordando muy bien nuestros sueños, por ejemplo. Esto puede ser esperable dentro de todo esto. Y también que tengamos un malestar general, que tengamos una sensación de malestar frente a todo esto. Al estar tanto tiempo encerrados, mira, yo hace unas 2 o 3 semanas, cuando ya habíamos cumplido acá en Argentina también casi 2 meses, hubo un momento en que me sentía bastante desesperada de estar tanto tiempo en casa, de no recibir aire fresco, de no recibir la luz del sol, te lleva a sentirte desesperado. Y eso es porque yo le voy si quieren, hacer una pregunta que capaz me voy a responder yo misma, pero que es una pregunta que ustedes también pueden hacerse, y es que ¿qué hacemos nosotros cuando alguien comete un delito grave como sociedad en Occidente y en muchos países del mundo? Cuando alguien comete un delito grave, ¿qué es lo que se hace como sociedad? ¿Cuál es la sanción penal que normalmente tomamos? La sanción penal que muchas veces tomamos es la privación de la libertad. A una persona se le priva de la libertad. Una persona ya no puede moverse hacia donde quiera ni hacer lo que quiera, y se involucra el confinamiento en un lugar que son las cárceles, que por ejemplo en Venezuela funcionan cárceles, acá en Argentina hay cárceles. Entonces una persona comete un delito y ¿cuál es la consecuencia penal? El confinamiento. ¿Bien? ¿Qué pasa dentro de una cárcel cuando una persona también tiene una conducta disruptiva y se castiga a esa persona? Muchas veces se le aísla. Entonces se le coloca en un lugar donde está aislado y se aísla para que no pueda conversar con nadie más, para que tenga muy limitados la cantidad de personas que ve todos los días y lo que puede hacer. ¿Por qué yo hago estos 2 ejemplos? Porque esto nos deja muy claro que como sociedad sabemos que el confinamiento y el aislamiento tienen consecuencias psicológicas importantes, nos hacen sentir mal, y es normal que nos hagan sentir mal. ¿Por qué es normal? Porque nosotros somos seres sociales, somos seres biopsicosociales. Nosotros vivimos en grupos y en comunidades desde hace muchas generaciones. Nosotros desde que vivíamos en cavernas ya vivíamos en grupos y ya teníamos tareas grupales y cada quien tenía una tarea dentro de esa comunidad. Entonces, el hecho de que se nos aísle y el hecho de que nos tengamos que ver confinados a un lugar, el hecho de que se nos quite un poco la libertad de movimiento, eso tiene consecuencias para nosotros, que son, por ejemplo, estas que yo les decía hace un momento, nos afecta. Y estar conscientes de que nos afecta es importante. Tener en cuenta de que es normal que me afecte es importante, porque yo he escuchado a mucha gente a veces cuando, no sé, en el supermercado, además, que cuando alguien está preocupado, lo que les dice es, no, pero no te preocupes, pero ignorar que es normal que esto nos pase nos puede poner en mayor riesgo, porque puede ser que una persona se esté viendo afectada y no sea capaz de hablarlo o tenga temor de decir, bueno, yo me estoy sintiendo afectado, porque piensa que es anormal lo que siente. Pero no, en realidad, que veamos consecuencias a todo esto es totalmente normal. Y también es importante que nos hagamos conscientes de eso, porque también es bueno saber que todos los seres humanos tenemos una capacidad muy importante que se llama la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tienen todos los seres vivos, ni siquiera hablo solo de los seres humanos. Todos los seres vivos tienen una capacidad inherente a la vida, que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y a mí me gusta mucho una representación que hay de la resiliencia a veces, que es una florecita que crece en medio del desierto, en medio de una adversidad tremenda, y logra crecer y florecer. Bueno, los seres humanos también tenemos esta capacidad de sobreponernos a la adversidad.
y es inherente a nuestro ser, a nuestro ser y estar vivos. Nosotros tenemos esa capacidad de sobreponernos. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil sea sobreponernos? Va a depender de varios factores de cada persona, los factores personales, la vida de cada persona, la forma en que ha afrontado su realidad y su vida, va a tener una influencia. Pero todos tenemos esa capacidad de resiliencia, porque a veces yo escucho que hay gente que dice, no, es que hay unos que son más resilientes que otros, y sí, pero en realidad la resiliencia como capacidad es inherente a todos nosotros, así que todos podemos sobreponernos ante cualquier cosa que nos suceda. Por ejemplo, es para un poco saber, así ya es muy rápido esta parte, es que cómo haya sido nuestra infancia, cómo sean nuestros diferentes eventos vitales, cómo nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias, cuándo nos hemos enfermado, cuándo nos hemos sentido abandonados o cuando nos hemos sentido desprotegidos, cómo ha sido nuestra respuesta y cómo nos hemos sentido en esos momentos va a tener una implicación importante en cómo nos sintamos ahora que estamos ante una situación de desprotección, de aislamiento, de confinamiento. Pero hay algo que es muy importante, que es que tengamos y busquemos un adecuado grupo social de apoyo y de acompañamiento. Y ese no tiene que ser un grupo de personas, puede ser una sola persona, pero que busquemos con quién apoyarnos y dónde apoyarnos. En clínica, algo que yo aprendí y que vi muchas veces y que lo veo también en la vida en general, no solamente en la clínica, es que una persona que tiene un buen grupo, un adecuado grupo social para apoyarse y para acompañarse, tiene un mejor pronóstico, tiene más posibilidades de superar cualquier adversidad que una persona que está sola o que se siente que no tiene un grupo adecuado para apoyarse, que no tiene, por ejemplo, con quién hablar o cómo hablar, ni tiene nadie con quien sentirse, así sea no para conversar, pero sí para sentirse acompañado. Entonces, cuando una persona está, no quiere decir que si no tiene un adecuado grupo de apoyo no pueda superar la adversidad, quiere decir que se le hace más difícil y que es importante ahora mismo que nos podemos estar sintiendo un poco incómodos, que busquemos apoyarnos en nuestros grupos, en estos grupos sociales de apoyo, en mis amigos, en mi familia, que busquemos. Ahora tenemos la muy buena suerte que en el siglo XXI contamos con tantas redes sociales, bueno, que nos mantengamos comunicados por las redes sociales, que busquemos hacer videollamadas con amigos, ver, escuchar. Si bien no podemos tocar, la cercanía física para nosotros es importante, pero bueno, si no podemos abrazar ni tocar, que podamos acercarnos mediante, bueno, de estas formas como lo estamos haciendo hoy, por ejemplo. Entonces, que busquemos nuestros grupos para apoyarnos, que si sentimos, y esto es muy importante, que, por ejemplo, los ciclos de sueño están muy alterados, si yo estoy sintiendo que mi estado de ánimo me siento con un estado de ánimo deprimido desde hace ya varios días, si siento que además de eso me está costando comer, dormir, o yo conozco a alguien que está pasando por todo esto, también es importante que tengamos en cuenta que se puede recurrir a un profesional, que esto no quiere decir cuando uno recurre a un profesional que es que estoy loco o estoy muy grave o ya no puedo más, sino que cuando recurrimos a un profesional lo hacemos porque estamos sintiendo que hay un malestar, así como yo voy al médico cuando estoy sintiendo que tengo gripe y ya mis síntomas están siendo mucho más, me están afectando mucho más y ya quiero buscar la ayuda de alguien más, que también podemos recurrir a un profesional. Y que también los profesionales de la psicología estamos para eso, para escuchar y para pertenecer a ese grupo social de apoyo que puede acompañar a una persona en su proceso. Entonces, que no lo tomemos como que, bueno, es lo último o cuando ya estamos muy graves, sino que tengamos en cuenta que es un profesional que nos puede apoyar. Y también que si hay personas dentro de las bandas que tengan diagnósticos de algún trastorno mental o de algún desorden mental, que tengan en cuenta que es normal que nos veamos afectados en esta época y que también si lo tienen, pues sean muy cuidadosos en acompañarse en este momento y no vivirlo a solas, porque si no puede ser mucho más, afectar mucho más de lo esperado. Y por eso, bueno, yo quisiera ya dar para cerrar, hay algunas recomendaciones. Yo voy a dar unas recomendaciones generales y son muy para cualquier persona, así que se la pueden compartir a la abuela, al abuelo, a la tía, al tío, al amigo. Son recomendaciones que pueden ser para cualquier persona
Y también voy a dar unas recomendaciones muy chiquitas para alumnos específicamente y recomendaciones para los profesores o directores de las bandas con relación a estas consecuencias y a estas herramientas que podemos desarrollar todos nosotros para hacer frente a la situación. Las recomendaciones generales, la primera que yo voy a dar es que nos atendamos más, que nos observemos más. Esa recomendación sería la autoobservación, que empecemos a prestarnos más atención. ¿Cómo me siento yo hoy? ¿Cómo me siento yo ahora? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me voy sintiendo todos estos días? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo estos pensamientos que vienen a mi cabeza? ¿De qué naturaleza son? Si me siento mal, por lo que estoy pensando, me siento bien. Si vienen muchos pensamientos de preocupación durante el día o vienen muchos pensamientos que me generan ansiedad. Entonces, estar muy atentos a eso. Muy atentos a mis ideas y muy atentos a mis sensaciones y emociones. Porque vamos a notar que en este momento puede ser que haya muchas fluctuaciones emocionales y es normal que en un momento me siento triste y al otro día ya me siento otra vez tranquilo y feliz y me siento preocupado, pero después ya no. Entonces, que estemos atentos a esas fluctuaciones para que podamos, no sin juzgar, sin preocuparnos, sin pensar que esto quiere decir que está pasando algo malo, pero sí atenderlas, prestarles atención, escuchar más lo que yo estoy sintiendo para poder tener ahí como un registro de cómo estoy sintiéndome todos los días. Prestarle mucha atención, y esto es muy importante, a los ciclos de sueño. ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Estoy durmiendo las suficientes horas? ¿Si me está costando mantener el sueño? ¿Por qué yo digo esto? Porque el sistema inmunológico también está muy ligado en su funcionamiento a los ciclos de sueño-vigilia. Si nosotros no dormimos bien, estamos mucho más propensos a que aumenten los niveles de estrés, pero también nuestro sistema inmunológico se deprime. No es que se pone triste el sistema inmunológico, sino que el sistema inmunológico entra en una especie de, una depresión geográfica sería como una especie de huequito, como una caída. Entonces, el sistema inmunológico también se deprime, también entra en una caída y bajan los niveles de protección y de defensas de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante que durmamos bien, que seamos muy cuidadosos de cuidar nuestro sueño y que también estemos muy atentos si vemos que no estamos durmiendo bien, nos está costando dormir y podemos incluso si tenemos algún médico de cabecera, consultar en estos casos. ¿Qué cosas podemos hacer para dormir? Buscar recomendaciones para el insomnio. Una de las recomendaciones principales para los muchachos, para los jóvenes, es que eviten media hora o una hora antes de su hora de dormir mirar el celular o mirar las pantallas, porque la luz blanca hace que sea mucho más difícil conciliar el sueño porque nos confunde. Nosotros los seres humanos nos regimos nuestros ciclos de sueño-vigilia por la luz solar. Somos seres diurnos, entonces en la noche nos dormimos y en el día estamos activos, pero la luz blanca confunde esos ritmos circadianos y pues nos cuesta más dormir. Entonces seamos cuidadosos con los ciclos de sueño-vigilia. Es importante también que le pongamos palabras a lo que sentimos. Entonces, así como estamos atendiéndonos más, nos estamos prestando más atención, estamos cuidando qué tanto estoy durmiendo y qué tanto no, también que seamos capaces de poder hablar de lo que sentimos, ponerle palabras a lo que sentimos. Incluso esas palabras pueden ser simplemente decir, bueno, me siento que no sé cómo me siento que me siento rara, siento que me siento raro hoy, no, me siento mal o me siento bien o me siento triste, pero que seamos capaces de empezar a ponerle palabras a las emociones para que podamos comunicarlas. Porque a veces uno puede estar muy triste, pero es solamente hablar de eso un poco y ya nuestras herramientas emocionales comienzan a funcionar para ayudarnos a regularnos y así sentirnos un poco más en equilibrio. Estas son como las recomendaciones o medidas en el ser, en el sentir. Pero también hay medidas que podemos tomar en el hacer, que son medidas mucho más prácticas. Una recomendación que les doy es que tengamos muy en cuenta la luz solar, que tratemos de tener al menos unos pocos minutos al día de luz solar. Y si no todos los días, no se puede todos los días porque vivimos en lugares muy chiquitos o muy cerrados, que busquemos tener al menos una vez al día o cada 2 días, busquemos tener unos minutos de luz solar. Yo trabajé en una cárcel, por eso yo ponía un ejemplo hace un momento de
de la cárcel, porque yo trabajé en una cárcel y trabajaba con los internos que estaban en aislamiento. De hecho, trabajé con ellos y una de las cosas que yo veía es que a ellos les daban todos los días, tenían por lo menos 5 o 10 minutos de luz solar cada uno. Podían entrar a un lugar y ahí les daba el sol 5 o 10 minutos, porque esto es muy importante. A nivel físico, tienen consecuencias muy importantes, la luz solar, para la vitamina D, para otros factores y para el sistema inmunológico también, pero también para que mentalmente estemos en equilibrio. Para nosotros es muy importante la luz solar. Somos seres diurnos y la luz solar ha sido parte por generaciones, también una parte importante de nuestro comportamiento. Entonces, que tengamos unos minutos de luz, un poquito salimos a algún lugar donde está dando la luz, nos sentamos con el celular y recibimos luz solar, unos minutos, 5 minutos, 10 minutos, por lo menos durante el día nos va a ayudar mucho. Que los lugares en donde estamos estén ventilados, no estar con todas las puertas cerradas y las ventanas cerradas y todo cerrado, y yo todo el día en el cuarto encerrada con todo cerrado, porque entonces aumenta la sensación de encierro, porque no corre aire fresco y entonces aumenta mucho, es mucho más esperable que sea la sensación de ansiedad y de encierro sea mucho mayor. Entonces, que los lugares estén abiertos, ventilados, las puertas, que corra el aire por la casa, que tratemos de movernos de un lugar al otro de la casa, que si estamos no estemos todo el día en la habitación, pasamos un rato a la sala, bueno, si no tenemos una casa muy grande, por lo menos sin movernos en un espacio o en otro. Cada 20 o 30 minutos tratar de por lo menos levantarnos un poquito y hacer otras cosas. Es muy importante porque si no, entonces las consecuencias son cada vez mayores y se hace mucho más difícil todo. Toda la sensación de encierro es mayor. También es muy importante estilos de vida saludable. No estoy diciendo con esto que tengamos que cambiar por completo nuestro estilo de vida, pero sí que cuidemos lo que comemos, que estemos muy atentos a lo que comemos y que tratemos de hacer al menos unos pocos minutos de ejercicio físico durante el día. No es muy difícil, hay montones de videos en YouTube, de tutoriales para hacer ejercicio físico, y si no, al menos intentar caminar o salir un poco del espacio donde estamos, y en lo posible hacer ejercicio. Los que son bailarines en las bandas, pues practicar las coreografías, ensayar un poco los bailes, practicar otras coreografías diferentes, estas cosas nos pueden ayudar un montón. El hacer un poquito, así sea unos minutos de ejercicio físico durante el día. Es muy importante también tener una rutina. Tratemos de levantarnos todos los días más o menos a la misma hora, poner una alarma, aunque yo no voy a trabajar o no vaya a ir a la escuela o no vaya a ir al ensayo de la banda, pongo la alarma a cierta hora, me levanto a cierta hora, trato de comer a cierta hora el desayuno, trato de cambiarse la ropa, no estar todo el día con la misma ropa con la que durmió, sino cambiarse de ropa, cuidar la higiene personal, arreglarme un poco para que yo sienta que el día está cambiando y cada día tiene su momento. Entonces yo me siento a comer y no me siento a comer con la misma ropa con la que dormí y estuve todo el día, porque entonces para la mente no hubo un cambio. Y seguimos todavía de noche y seguimos todavía en el día anterior y entonces empezamos a entrar en un estado de irrealidad y no sabemos ni bien ni en qué realidad estamos ni en qué momento y nos cuesta mucho más ubicarnos. Entonces, intentar tener una rutina. Y una cosa que es muy importante, que es una recomendación, que durante el día busquemos tener al menos un espacio para actividades que me son placenteras. ¿Bien? Puede ser ver una serie que me guste, a jugar a algún juego que me guste jugar, dedicar un espacio a pintar, a dibujar, a escribir, a leer, a los que les gusta leer, que es muy importante y es una herramienta que no necesitamos ni luz ni nada bueno, luz en la noche, pero no necesitamos ningún aparato electrónico para tomar un libro y dedicarnos un tiempo a leer y disfrutar de una lectura, que tengamos un tiempo para escribir, para pintar, para hacer eso que nos guste, para los músicos para tocar sus instrumentos y si no tienen el instrumento a mano, bueno, buscar también otras herramientas que les permitan estar cerca de la música. Y bueno, ahí es donde vienen las recomendaciones que yo les quiero dar específicamente a los alumnos de una banda. Así como es importante como alumno de una banda, es muy importante que tú como alumno de una banda te atiendas, te escuches, te observes y estés consciente de que es normal que existan, por ejemplo, sensaciones diferentes en este momento. Fluctuaciones emocionales, que me siento de una manera ahora y me siento de otra manera después, pero que también que mi sueño se vea afectado
Y que también una de las cosas que muy posiblemente está pasando a los alumnos de las bandas es que surja la frustración, porque está frente a una situación en la que ya no puede, por ejemplo, hacer algo que le gustaba mucho hacer, que es bailar o ejecutar sus instrumentos musicales o hacer alguna actividad dentro de la banda, una actividad grupal, además que beneficia muchísimo, y ya no puede hacerlo. Entonces, hay formas de buscar, por ejemplo, para los bailarines, de practicar sus coreografías o de buscar videos de coreografías para aprenderse otras coreografías por internet, buscar y también la inventiva, y inventar coreografías nuevas, nuevos bailes, nuevas formas, empezar a practicar y desarrollar nuevos movimientos. ¿Por qué no empezar a desarrollar sus habilidades como coreógrafos también, cada uno para sí mismo en su casa? Y para los músicos también hay otras opciones para acercarse a la música, no necesariamente su instrumento musical, porque si yo soy flautista pero no tengo manera ahora de tocar mi flauta, entonces puedo también acercarme a la música de otras maneras, puedo cantar, puedo buscar videos de música, por ejemplo, hay montones de videos en YouTube de karaoke y puedo empezar a cantar canciones que yo disfrute cantar para también trabajar mi respiración. Puedo también, si soy percusionista, también con mis baquetas, si tengo mis baquetas en casa, empezar a practicar con los objetos siempre y cuando las mamás y los papás, o bueno, los adultos que están con ellos les permitan tocar ciertas superficies. No quiero que después me culpen de que los niños andan destruyendo superficies, pero que practiquen sus ejercicios de percusión con algunos objetos que puedan practicar en casa, que también hay montones de jueguitos en minijuegos.com, por ejemplo, hay montones de jueguitos de Guitar Pro, de Guitar Hero, o jueguitos también que se pueden utilizar que involucran a la música, que permiten, por ejemplo, juegos de teclados o juegos en donde uno va marcando con los dedos y va sonando una música y nos permite poner en práctica y utilizar la música y jugar. Entonces, nos permiten tener acercamientos a la música y ejecutar de alguna manera formas musicales sin que toquemos nuestro instrumento. Entonces son opciones que también tenemos como músicos, porque así evitamos entonces sentirnos tan frustrados porque no podemos acercarnos a... O sea, el tocar un instrumento musical, así como el bailar, así como cualquier arte, genera un montón de sensaciones, y los que hemos estado en bandas conocemos esa sensación de bienestar tremenda que da el poder ejecutar tu instrumento o bailar o hacer algo que te gusta. Pero si no podemos sentirlo ahora específicamente en un ensayo de la banda, podemos hacerlo desde casa de otras maneras. Entonces busquemos formas, no nos quedemos en solo la frustración, busquemos otras formas, porque ahora mismo tenemos que cuidarnos y cuidar a los que están cerca y a los que no están tan cerca. Entonces, para eso hay que buscar otras maneras de relacionarnos con la música y con el baile, ¿bien? Y con lo grupal también hay que buscar otras maneras de relacionarnos. Podemos hacer reuniones de la banda sin que hacemos reuniones por videollamada con mis compañeros de la banda. Y hablamos de las cosas de la banda y dedicamos un tiempo. Podemos hacer reuniones y practicamos algunos ritmos y escuchamos cómo va el ritmo de Raúl, que ya está practicando el ritmo, y de mi otro compañero que está practicando un ritmo. Yo le muestro cómo estoy yo con mis ritmos. Podemos buscar otras opciones. Entonces, no quedarnos solamente en la frustración. Estas son las recomendaciones para los alumnos de las bandas. Y para los profesores, les voy a dar 3 o 4 recomendaciones muy sencillitas. La primera para los profesores sería que tengan apertura a la comunicación, se muestren abiertos para sus alumnos, que les hagan saber, puede ser de manera expresa, decirles yo estoy aquí para escucharlos, si ustedes quieren hablar, si ustedes sienten que no se están sintiendo del todo bien o que se sienten bien pero quieren conversar, yo estoy presto, tengo apertura a comunicarme con ustedes. Pero también entendiendo que los alumnos pueden cerrarse, la mayoría de los alumnos de banda son niños y adolescentes. Entonces, es muy común que en estas poblaciones, en situaciones como esta, a veces exista un cierre. Yo me cierro, no quiero hablar mucho de lo que me está pasando ni cómo me siento. Entonces, que también estemos atentos a que eso puede pasar. Los niños y los adolescentes con los que trabajamos pueden cerrarse frente a nosotros y pueden no querer hablarnos. Bueno, no forcemos las cosas, pero estemos ahí abiertos
y atentos y presentes. Hagámosles saber que como profesores nosotros estamos ahí para apoyarlos y para acompañarlos, que si bien ya no nos podemos reunir para los ensayos de la banda, o capaz si nos vamos a reunir después va a ser con ciertas condiciones, el profesor esté muy presente y muy comprensivo y muy en una posición de apoyo y de acompañamiento. Yo les hablaba hace un rato del grupo de social de apoyo de cada persona. Bueno, que el director, el profesor de la banda, pueda hacer parte de ese grupo social de apoyo de sus alumnos. Porque muchas veces, y sobre todo en Venezuela, en la situación en la que vive Venezuela en la actualidad, hay un montón de razones para estar frustrados. Los venezolanos somos expertos en adaptarnos y en sentir frustración. En sentir frustración porque abrimos una llave y no sale agua, porque presionamos el interruptor y no hay luz. Entonces, que el profesor que está en Venezuela pueda hacer sentir a sus alumnos que los acompaña, que los comprende y que está ahí. Incluso para saber que a veces no van a querer conversar ni expresar las cosas, pero que sí que está ahí y que entiende que son alumnos humanos y que él desde también su humanidad los va a acompañar. Eso es lo más importante, porque eso va a hacer que la agrupación permanezca unida y siga progresando a pesar de que no se pueda reunir, por ejemplo, pero que como humanos pueda seguir progresando y creciendo y el trabajo se siga haciendo. También es muy importante, esto es una recomendación que les voy a dar, que es muy importante para todos, que les enseñemos a los niños y a los adolescentes o a los alumnos en general, también adultos, ejercicios de respiración y de relajación. Yo les voy a enseñar hoy un ejercicio muy sencillito de respiración que también le podemos compartir a los alumnos. Se llama 4-7-8, la técnica 4-7-8, y se llama así porque es muy simple. Tomamos aire en 4 segundos, tomamos aire por la nariz y llenamos, que el aire vaya a ser una respiración diafragmática, que es una respiración profunda donde el aire va hacia, que nos llena la panza, nos hace sentir como que el abdomen es el que crece y no el pecho, ¿sí no? Tomamos aire que nos crezca la panza, tomamos ese aire durante 4 segundos, 1, 2, 3, 4, lo sostenemos, así sostenemos el aire durante 7 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después dejamos salir el aire durante 8 segundos o hasta que ya sintamos que hemos quedado vacíos del aire que tomamos. Entonces tomamos aire, lo sostenemos y lo soltamos muy lentamente. No es necesario que se cumpla exactamente 4, 7, 8. Lo recomendable es que se haga así porque hace que tomemos el aire, que lo sostengamos un tiempo prolongado y sobre todo que cuando salga el aire salga muy lentamente. Estos ejercicios de respiración son muy beneficiosos para todos, pero sobre todo para los músicos. Porque sobre todo para los músicos, además que tocan instrumentos de viento, es posible que los que tocan instrumentos de viento y que son profesionales ya conozcan muchos ejercicios de respiración. Pero que es muy básico, va a ayudar a que las personas, que ejecuta un instrumento musical de viento, viento madera o viento metal, lo puede ejecutar con mucha mejor calidad de aire, el sonido también sale con mucha mejor, la calidad del sonido es mucho mejor, y también permite a las personas mantenerse relajados. El ser conscientes de cómo respiramos es muy importante. Nosotros respiramos todos los días, nos levantamos, nos dormimos y todo el tiempo estamos respirando, pero no siempre estamos conscientes de esa respiración. Entonces, una persona que ejecuta un instrumento musical o que canta está un poco más consciente de esa respiración. Pero en general no le prestamos mucha atención a cómo respiramos. Entonces, como profesores de banda, además de mostrarnos abiertos a la comunicación, es muy recomendable que también le enseñemos a los alumnos, a todos, ejercicios de respiración muy básicos como de 4 segundos para tomar el aire, 7 para sostener y 8 para soltar, y que lo puedan aprender todos, porque incluso una bailarina o un bailarín, cuando están ejecutando los movimientos y respiran adecuadamente, los van a ejecutar mucho mejor y en armonía, porque va a ser mucho más consciente de los movimientos también de su cuerpo. Entonces, es muy importante. Es muy importante también la segunda recomendación, que fue la de la respiración. La tercera sería que
mantengamos una rutina al volver, como esto que decía Raúl hace un momento, que a la llegada se hace esto, después se hace esto otro, después se hace esto otro, para que los alumnos puedan saber qué esperar ahora a la vuelta, puedan saber cómo esperar que va a suceder, por ejemplo, un ensayo de la banda, y puedan sentirse mucho más tranquilos, porque va a ser una nueva adaptación a todo lo que vaya a pasar. Y ahora que estamos en un momento diferente, en un momento en que no podemos reunirnos como banda, que mantengamos igualmente una rutina en lo posible, que cada tanto, por ejemplo, si se hacen reuniones con los alumnos por videollamada, que se haga de una manera ordenada, que se hagan rutinas, que se tengan en cuenta a los alumnos, que tratemos de mostrarnos atentos a ellos, a no que se lanzamos todo esto al abandono y ya, sino que sepan que se les está prestando una atención y que de todos modos existe un acompañamiento a todos los procesos que están haciendo. Y bueno, también tener en cuenta que pueden haber comportamientos disruptivos cuando volvamos a los ensayos, que vamos a estar todos en un proceso de acomodación. Y entonces estar atentos a esos comportamientos disruptivos, que pueden ser los comportamientos disruptivos normales, los que sucedían ya antes en la banda, que sea, no sé, un alumno que alza la voz, un alumno que no sigue una instrucción o que falta al respeto. No quiero decir con esto que es que vamos a tolerar este tipo de cosas. No, vamos a tomar las medidas que hemos tomado siempre ante este tipo de cosas. Pero sí entendamos que podemos esperar como director o como profesor que algunos comportamientos disruptivos se hagan mucho más presentes a la vuelta y a la adaptación de los nuevos procesos de ensayo, a los nuevos ensayos que tendríamos. Entonces, que entendamos que vayamos preparados a que esto puede pasar, para que no nos sorprenda, sobre todo. ¿Y qué medidas tomar ante eso? Las medidas que ya venimos tomando y que han sido efectivas. Y las que no han sido efectivas, bueno, no las tomamos más, sino que desarrollamos otras nuevas. Pero que sí, de todos modos, sepamos que estas cosas pueden pasar. Entonces, para los profesores, mantenernos abiertos a la comunicación, enseñar ejercicios de respiración y de relajación, mantener una rutina cuando volvamos, hacer sentir a nuestros alumnos que están acompañados, que estamos ahí presentes, y saber también que pueden haber aunque puede haber aumento de comportamientos disruptivos al volver a los ensayos, que esto es esperable, pero que bueno, que podemos buscar maneras de afrontarlo. Entonces, bueno, eso sería todo lo que quiero compartir y bueno, muchas gracias. Excelente, Edmi. Aprovecho para hacerte una pregunta puntual. Esta es mía, no es de los que nos están siguiendo. Ajá. Sin embargo, tengo algunas también de ellos. Volvió a entrar Manuel. Ha estado intermitente la entrada y la salida. Se quita y se vuelve a poner. Ha sido complicada la comunicación con Venezuela. Mira, justamente en Bandas de Venezuela, en la página, ya tenemos durante todo este periodo de pandemia publicando seguido muchos retos de fotos. Estos retos consisten en que los muchachos intercambien fotografías de antes, de después, de sus instrumentos, posando, no posando. Justamente hoy tenemos el cierre de unas inscripciones de un concurso de baile que nos inventamos de repente para poder activar para poder reactivar de alguna manera esa actividad bandista, valga la redundancia. Sí. Esa sería una recomendación a seguir, que, por ejemplo, cada director o cada banda que tenga, por supuesto, la conexión de sus redes sociales, y si no la tienen, que las abran, puedan quizás plantear este tipo de actividades para sus muchachos y mantenerlos de alguna manera activos. Sí, además es una excelente recomendación. Primero porque les hace sentir que hay un acompañamiento y además porque se trata de algo que en este caso, o lo que estás planteando es una actividad lúdica, una actividad divertida, lo que va a hacer que les llame mucho más la atención. Es como que ahora vamos a tener que empezar a entender que si no vamos a ensayar físicamente, podemos buscar otras maneras de mantenernos cerca del mundo de las bandas y de mantenernos cerca de lo placentero y agradable que es el mundo de las bandas. Entonces es excelente, me parece que sí, que es muy recomendable que hagan juegos, que hagan retos, que hagan actividades, que propongan, que busquen, que piensen y desarrollen nuevas formas para hacer que sus alumnos se mantengan activos y para ellos también mantenerse activos como profesores presentes y existentes frente a sus alumnos. Claro, decías además que es importante buscar redes de apoyo, que los profesores sean guías de sus alumnos y como una especie de muro de contención de todo lo que están viviendo. Y la pregunta
que quiero hacerte es, ¿quién apoya a los profesores? ¿Dónde pudieran ellos buscar y dónde apoyarse además? Porque alguien también tiene que escucharlos a ellos dentro de toda la situación. Son padres, son cabezas de familia, son además, muchos son padres también para sus alumnos. Entonces tiene que contener a su familia y a su agrupación. ¿Cómo pudieran ellos quizás también buscar este tipo de apoyo que también es necesario? Todos tenemos que apoyarnos entre sí. Bueno, es muy importante también eso, que los profesores y los directores se hagan conscientes de cuál es su grupo social de apoyo y cuál es su grupo social de acompañamiento, que empecemos como adultos a pensar, bueno, yo en quién me apoyo, quiénes son esas personas, que también me siento cuando yo me apoyo en estas personas, porque también eso nos ayudaría a evaluar si es adecuado o no es adecuado. Y también que empecemos a tener en cuenta que hay que tenerlo. Hay que tener un grupo social para apoyarme, que nos pongamos muy en cuidado de nosotros mismos y que, bueno, como directores y como profesores, que no se nos olvide también nuestro propio bienestar, porque si no está bien un profesor de una banda, no está bien el director, como cabeza y como dirección de una agrupación, toda la agrupación se va a ver afectada también, como grupo se va a ver afectado, porque va a notar que si tenemos una sensación de desprotección ante todo esto, imagínate cómo es frente a alguien que no me genera una sensación de seguridad. Entonces es importante que como director y profesor seamos muy cuidadosos, muy cuidadosos también de nuestro bienestar. Y eso me parece muy importante eso que dices, que seamos muy cuidadosos de nuestros estados, de nuestras sensaciones y de todo lo que estamos sintiendo en este momento como grupo. Y también, bueno, que sepamos que buscar a dónde podemos acudir. Y también algo que es muy importante, que capaz yo, porque soy psicóloga, pero yo siento que el tener el apoyo profesional, no como algo patológico, no cuando yo estoy en una situación patológica, sino cuando en general el buscar el apoyo de profesionales del área de la psicología o de áreas que puedan ser terapéuticas, o también el apoyo de personas, no necesariamente profesionales, pero sí que resulten para mí personas terapéuticas, personas que para mí me generan bienestar y terminan siendo terapeutas, podría decirse que es como una forma de terapia y de amistad. El hecho de que alguien que yo pueda contarle mis cosas y que me hace sentir bien, con quien yo me siento protegido, con quien yo me siento acompañado en ambientes controlados, eso es muy importante. Entonces, que estemos muy atentos a qué grupos tenemos para apoyarnos, cómo es, si me siento bien con eso, si son adecuados, y bueno, que seamos muy cuidadosos con nosotros mismos como profesores y como directores. Excelente. Tenemos dos preguntas. Una es de Manuel Roca, desde Yaracuy, nos está escribiendo. Nos dice que la técnica de respiración que está explicando tiene algo que ver con el acondicionamiento neuromuscular. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Y además que tiene implicaciones físicas también, o sea, tiene resultados físicos también. Y además a nivel neuroquímico tiene efectos muy importantes en los niveles de serotonina y de dopamina. Entonces, correcto, es muy importante que tengamos en cuenta un ejercicio tan simple, porque yo les enseñé porque es un ejercicio muy simple, pero el hecho de que nosotros hagamos ejercicios así, estos pequeños ejercicios tan simples, pueden generar efectos físicos y mentales sumamente importantes, que si se hacen con periodicidad, nos ayudan a ser personas mucho más equilibradas. Excelente. También pregunta Manuel Roca si el ejercicio es 4 segundos para tomar aire, 7 segundos para contener y 8 segundos para botar el aire. Sí. Además voy a agregar antes de que respondas que, no sé, se me ocurre en este momento quizás tomar tips no solo de ti, sino que además nos indiques a nosotros como bandas de Venezuela algunos lugares o nos digas tú misma los tips y nosotros publicarlo para que quede fijo en la página. La gente cuando necesite pues los busque allí. Ah, excelente. Pues mira, sí, son 4 segundos, se toma aire por la nariz muy profundamente, que se eleve la panza, que crezca así como la pancita, eso sería una respiración diafragmática, porque se hace debajo de donde está ubicado el diafragma. Entonces, respiramos que se llene la panza pensando en el aire que vaya hacia abajo.
el aire después ahí lo mantenemos 7 segundos y lo dejamos salir durante 8 segundos, muy lenta y suavemente. Si toma más de 8 segundos, no pasa nada. Lo importante es que liberemos el aire y que lo tomemos de manera consciente. Entonces, yo también te puedo después compartir a ti si quieres Por favor, dónde sí. conseguí yo este ejercicio, y te puedo conseguir algún ejercicio más complejo también, porque también hay ejercicios incluso de relajación progresiva de todo el cuerpo que son muy útiles. Los usamos en psicología para trastornos muy graves, por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos por fobia, trastornos por estrés postraumático, y los usamos y son muy efectivos. Entonces yo les puedo compartir algún video muy básico que les pueda ayudar también a apoyarse en estos ejercicios de relajación más complejos, y también pasarles este ejercicio que es más simple. Excelente. Tenemos además desde Margarita, nos está escribiendo Rafael García, sugiriendo en general que para el próximo año escolar se haga un llamado organizado justamente para poder contener el tema de la pandemia. Debe haber planificación especial a medida que el virus se minimice, la comunidad va a poder avanzar. Supongo que estamos de acuerdo en esa información. Le iba a comentar a todos los que nos están... Ha sido sumamente difícil la conexión. Tenemos ya como otros. Teníamos en la lista de panelistas que iban a participar o que van a participar en la tarde de hoy, por eso es que entra y sale Manuel Rosas, director de la banda Show Francisco de Miranda, cada rato, sí, porque la conexión está bastante inestable. Es un tema. He tratado de conectarme por el teléfono, por la laptop. Sí. Complicado. No sé si se está escuchando. Ustedes indíquenme si ustedes están escuchando, por favor, lo que dice Manuel. Sí, no importa que apaguemos la cámara, pero por lo menos que se escuche. Tú lo estás escuchando, Edmi, y acá las personas que nos están siguiendo por YouTube lo escuchan. Habla de nuevo, Manuel, para probar a ver si se escucha así y de alguna manera entonces poder desarrollar tu intervención. Sí, bueno, sí, se cae, trataré de volver a entrar, pues. Cualquier cosa, iremos a comerciales. Sí. Dale, no importa, no hay problema. Así además igual va a quedar grabado en la transmisión. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Manuel Rosas. Él es director de la banda Show Francisco de Miranda de Caracas. Fue recién electo presidente de la Federación Nacional de Bandas y además es el representante oficial para la Organización Internacional de Bandas en Venezuela. El único de todos nosotros tres que está en Caracas y además padeciendo este problema de los servicios y el internet. Por supuesto, saludos solidarios a todos los que nos están siguiendo con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de Venezuela. Sí, bueno, hace más o menos como 3 semanas atrás el presidente de la OIB, el profesor Samuel Osoy, estaba hizo una conferencia también con relación a los procedimientos que deberíamos tener las bandas a nivel de Latinoamérica. Algo un poco parecido y tomando mucho en cuenta lo que dijo el doctor Raúl. Doctor Raúl, correcto. Sí. Sí. Bueno, al parecer Salió. Se colgó, sí. Se volvió a desconectar. Bueno, yo creo que más bien vamos a tener que hacer de nuevo un pase con Manuel y con el presidente de la Organización Internacional de Bandas. Él está en Guatemala y va a intervenir en nuestro foro de esta tarde. Sin embargo, bueno, tuvo algunos percances allá en Guatemala. Nos envió un video, pero debido al tema de la conexión, yo prefiero compartir ese video por las redes en general y no por acá, para que tenga mayor alcance y no se guinde de nuevo la aplicación. Ahí viene Manuel, parece. Sí. Ahí se ve de nuevo. Vamos a esperar un ratito a ver si se ve. Ahí estás.
Haz una señal a ver si no está congelado. Si quieres, Manuel, a ver si te funciona mejor. Apaga la cámara y solamente deja el audio a ver si así funciona. Sí, eso a veces ayuda. Que solo quede por audio. No, salió de nuevo. Sí. Va a ser súper difícil, de verdad. Sí, yo prefiero que hagamos esto como les estaba comentando. El profesor Samuel Osoy de la Organización Internacional de Bandas, que también nos iba a acompañar, nos acaba de enviar un video justamente con parte de su intervención. No la vamos a poder hacer en vivo porque está en otras obligaciones urgentes en Guatemala. Creo que es mejor que volvamos a hacer una segunda sesión. Igual todavía nos queda muchísimo por discutir. Y bueno, quería darle las gracias, por supuesto, a todas las personas que nos están siguiendo y muy especialmente a los dos especialistas médicos que nos están acompañando la tarde de hoy, el doctor Raúl Briceño, que, bueno, sé que extrañan los dos, y Edmi también, que extrañan los dos mucho el mundo bandista, como lo extrañamos todos los que estamos fuera del país. Eso todos los días creo que nos los hacen saber. Volvió Manuel. No, se fue Manuel. O sea, estamos, viene, va. Si te vas, sí, bueno. Definitivamente. Sí. Mejor hacemos, dejamos esta transmisión hasta acá y nos volvemos a conectar más adelante. Les vuelvo a avisar a todos para que veamos las exposiciones que nos están faltando. Por favor, el llamado, ustedes ya lo saben, ya escucharon a los especialistas. Simplemente a nosotros nos queda reiterarles que debemos cuidarnos todos. Esta es una epidemia o una pandemia que no distingue a quién ataca, pero sí distingue la manera de combatirse. En Venezuela, lamentablemente, tenemos unas situaciones importantes de salud, de falta de salud, y esto sin caer en lo político, de problemas de abastecimiento de diferentes servicios, de conectividad, y lo que menos queremos es que los venezolanos se vean además afectados con todo lo que está sucediendo. Mientras más previsivos seamos, mucho mejor vamos a salir de esto. Por favor, que no falte nadie a los próximos ensayos cuando todo se pueda retomar a la normalidad, y para que eso suceda tenemos que ser responsables y evitar y cuidarnos en la medida de lo que se pueda, ninguna medida exagerada para evitar contagiarnos. Muchas gracias entonces a Edmi y a Raúl, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Ok, hasta luego. Chao. Hasta luego a todos los que nos siguen. Un abrazo. Igualmente. Ahí sale como si todavía se está transmitiendo en vivo, creo. Hola, profesor, ¿cómo está? Ahí se desconectó otra vez. Bien, chévere, en verdad disculpen todo este. He tratado de estar pendiente de lo que han estado hablando cada uno de ustedes. En verdad ha sido un poquito complicado. Sí, no entendemos. Si no... Pobrecito, se le cae todo el tiempo. No se desconectó. Creo que cerraremos. Sí, bueno, chao, Raulito. Ya veremos. Muy orgullosa de usted.